Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, en una fecha muy especial, ha culminado la Semana Mayor, inician los días de Pascua que terminan con el Pentecostés, un espacio propicio para la reflexión, la búsqueda espiritual y el acercamiento esencialmente con las ideas que nos inspiran. Somos lo que creemos. A partir de nuestra fe, los principios, los valores, el sentido de la existencia y la capacidad que tenemos de entender el entorno se inspira en aquello que sustenta nuestra forma de ver el mundo. La Semana Santa nos ha regalado días de reflexión y hoy tenemos un invitado muy importante para hablar de la fe. ¿Qué es lo que impulsa y motiva nuestra fe? ¿Hacia dónde se orienta el sentido espiritual? Y principalmente, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? El camino que debemos recorrer sobre este mundo y en esta vida. Tenemos en los estudios de CTV Barranquilla al sacerdote jesuita Alfredo Enrique Guzmán Bisbal. El padre Alfredo Enrique actualmente es el párroco del templo San José en nuestra querida ciudad de Barranquilla. Y sobre eso vamos a hablar hoy con un hombre que tiene una amplísima experiencia pastoral, una formación en educación, en teología, en filosofía, ha sido docente universitario y también ha ejercido la misión pastoral y el sacerdocio en diversos lugares del mundo. Bienvenido, padre, a El Termómetro por CTV Barranquilla y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy contento, muy alegre de estar aquí y dirigirme a esta comunidad de Barranquilla. Feliz, yo hace años estoy fuera de Barranquilla, como 35 años. De hecho, irónicamente, no pertenezco a los jesuitas de la provincia colombiana, aunque originariamente pertenezco a la provincia de los jesuitas centro-sur de los Estados Unidos y la mayor parte de mi tiempo, pues casi todo he vivido en Puerto Rico. Ahora estoy encargado, no como párroco, encargado del templo de San José, porque el templo como tal no es parroquia, debido a que no tenemos todas las condiciones para hacerlo. Y bueno, alegre de estar aquí y que me hayas invitado para compartir un poco de todo en este caminar y en este momento en que celebramos la Pascua de Jesucristo y nuestra propia Pascua, ¿verdad? Sin duda, y muy importante porque este es uno de los templos históricos de la ciudad de Barranquilla. En estos días, uno de los canales importantes de la región tuvo la oportunidad de transmitir el día viernes el sermón de las 7 palabras y otras actividades religiosas. Que un barranquillero regrese a dirigir este templo tan importante, adjunto a una de las instituciones educativas de mayor tradición en la ciudad, sin duda constituye una oportunidad para retomar los grandes temas de la agenda. Hablemos, padre, de la fe. ¿Por qué es tan importante la fe en la vida de las personas? Bueno, la vida no funciona sin fe, aun la gente que no busca de Dios tiene una fe entre comillas. Es la fe, es una fuerza que mueve la vida. Depende de esa fe
pues esa vida será una vida exitosa o no. Pero para el que tiene fe en Dios, que esa fe es un don, pues todo su quehacer, su vida, su trabajo, su vida familiar, su vida social, pues simplemente está enriquecida y motivada desde ese encuentro de, de la persona con Dios, ¿verdad? Y decía un santo jesuita chileno, canonizado por Benedicto XVI, que la vida es para buscar de Dios, la muerte para encontrarlo y la eternidad para poseerlo. San Alberto Hurtado de Chile. Y bueno, y esa tiene que ser nuestra verdadera vida, porque es en la fe y en esa comunión íntima con Dios, es que nosotros podemos ser grandes, ser felices y hacer mucho bien a la humanidad. Porque la fe no es una palabra, la fe no es una cosa que nos hemos inventado, la fe es una realidad que hace posible todo lo bueno que pueda suceder en este mundo. Por eso lo escuchamos de la Escritura y lo decía Pablo, una fe sin obras es una fe muerta. Y eso lo vemos a lo largo de mis años como sacerdote, que he trabajado en muchos sitios entre Colombia y en otros países, pues uno ve esas obras y esas obras que hacen tanto bien y que este mundo necesita, ¿verdad? Este mundo necesita mucha paz, y una paz que no es una palabra ni es fruto de un tratado, sino una paz que es fuente de la relación íntima del hombre con Dios. Y cuando eso ocurre, pues esas personas que tienen fe, o nosotros que tenemos fe, sin duda somos personas, si no totalmente felices, sí en el camino de la felicidad, de una felicidad que no es la misma del mundo, una felicidad que es diferente, porque la felicidad de este mundo dura lo que duran los momentos. La felicidad del hombre o de la mujer que busca a Dios dura para siempre, nunca está amenazada. Es una felicidad siempre perfecta, como el amor de Dios que nosotros experimentamos es un amor para siempre, aunque nosotros tengamos fallas, nos caigamos tantas veces, pero Dios nunca se cae, y afortunadamente que no se cae, porque es precisamente nos puede levantar. Y por eso la fe es muy importante. Hay que ver gente que hace cosas maravillosas. Yo lo he visto a lo largo de mi camino, en todo ese trabajo que yo he hecho en misiones, en Argentina, en Paraguay, en Costa Rica, en República Dominicana y aún en el mismo Colombia, en sitios apartados, en zonas rurales. Uno ve la fe de la gente, es una cosa impresionante. Te comento algo, una vez cuando comenzamos una misión con jóvenes allá en la República Dominicana, eso hace en 1999, le dije al párroco de allí, padre, allá en el municipio de Sevico, de la República Dominicana, le dije, padre, yo necesito una comunidad pobre para este trabajo, para venir con jóvenes de universidades. Y el padre me dice, bueno, yo tengo una, pero es muy violenta, es una comunidad difícil. El Viernes Santo del año pasado degollaron a una persona. Y dije, pues esa es la comunidad que yo quiero, porque si tú me das una comunidad donde todo está bien, no tengo ninguna cosa que hacer. Y bueno, y me dio esa comunidad. Llevamos ahí sirviendo desde el 99 al 23, estamos hablando de 22 años. Hoy es una comunidad donde ya no ocurre nada de eso, donde hay paz, donde se puede comunicar, donde yo puedo, ahora van a la misión muchos menores de edad, han ido como más de 2000, y tú ves, es un lugar pacífico, donde hay mucho amor. ¿Qué es lo que ha cambiado? El padre Guzmán no, los jóvenes no, nosotros hemos sido instrumento,
lo que ha cambiado precisamente, que ellos han logrado entrar en esa intimidad con Jesús, y eso es lo que cambia la vida. Y nuestra misión es precisamente facilitar ese encuentro con el Señor, porque en ese encuentro, que es un encuentro de fe, es posible todo lo que anhelamos en un mundo tan violento, marcado por tanta crueldad. Aquí estamos hablando y al otro lado de la tierra están misiles que cruzan y matan y se asesinan, se destruyen vidas, se destruyen países, ¿verdad? Eso quiere decir, cuando vemos todo eso, que este mundo necesita de fe, que este mundo necesita de mucho amor de Dios, porque fe, de alguna manera, es amor de Dios. Este mundo necesita eso para cambiarle el rostro del mundo y para que veamos un mundo más fraterno, donde se pueda vivir con justicia, con verdad, con amor, con misericordia, con ternura. Con ternura. Inevitable, al escuchar la voz ternura, evocar una anécdota muy importante de Francisco con Cristina Fernández de Kirchner, cuando va a la presidenta a visitar a el Papa, le regala 2 frases y le dice: necesitas 2 cosas para gobernar a la Argentina: ternura y firmeza. Y allí está la clave: la ternura y la firmeza para descubrir la vocación de fe. Y vamos a hablar un poco de eso con el padre Guzmán. Uno de los grandes temas en la vida es descubrir la vocación. ¿Cómo aproximarnos a entender nuestro propósito en la vida? Y si nos puede hablar de esto, padre Guzmán, ¿cómo descubrió usted la vocación? Pues mira, fue interesante porque, bueno, yo me eduqué desde los 5 años en el Colegio San José, precisamente en que este templo tiene que ver mucho con mi vida, ¿verdad? Ahí hice mi primera comunión, me eduqué en este colegio donde me formaron cristianamente, y no solamente me formaron escuchando doctrinas y temas, sino viendo vidas, viendo testimonios, sintiendo testimonio de tantos jesuitas que fueron mis maestros, hombres totalmente entregados, hombres que venían de muchos sitios, preparados, inteligentes, deportistas, músicos, y bueno, y uno se pregunta, ¿y yo por qué no puedo ser? Dios nos llama de muchas maneras y el testimonio es importante. El testimonio es importante porque el testimonio es como cuando una familia, un hijo quiere ser como su padre, si su padre da testimonio, si es un buen médico, si es un buen abogado. Si no, pues no le interesa ser ni médico ni abogado. O sea que el ejemplo es muy importante. Y bien, yo vi eso, yo comencé siendo muy niño en las infantiles que tenían las hermanas Josefinas, allá donde se construyó el segundo colegio San José. Y de ahí pasábamos al colegio del centro, donde está el templo San José, que por cierto allí estudió, creo que fue un año, Gabriel García Márquez, en este templo, en este colegio. Y a mí me llevaban todos los días los jesuitas a todo el colegio, digamos, todos los días. Era increíble ver eso desde ahora, eso era increíble, cómo es todos los días misa y en latín, que nosotros no sabíamos latín, pero aprendimos a repetir lo que, y más que repetir, yo creo que terminamos gustando de la celebración, porque eran celebraciones con mucho gusto, con mucho sabor, con mucha liturgia, inspiradoras. Mira, y a propósito de eso, en los días que yo llevo, en las semanas que yo llevo aquí en el templo, cómo se me acerca la gente y me dice: padre, yo vengo aquí y siento algo diferente, siento que un espíritu
me abraza, siento mucha paz de estar aquí. Y yo creo que en el Templo San José se experimenta eso. Todo está hecho precisamente para que tú encuentres a Dios. Y bueno, y la vocación, la Compañía de Jesús, entré a la Compañía de Jesús, yo era en ese momento menor de edad, mis padres tuvieron que firmar, y entré a la Compañía de Jesús en La Ceja, Antioquia. Y entré hace 52 años. Entramos, éramos como 25 y el grupo que había eran otros 25, 50. De esos 25 quedamos 5. Y la vocación es un misterio porque ¿quién iba a dar la vida por mí de que yo fuera un sacerdote? No, porque es como barranquillero, el vallenato, la cumbia, el ambiente, todo es fiesta. Y llegar allí a un ambiente tan silencioso, tan discreto, no era fácil para mí. Pero curiosamente, tal vez el que no servía, sirvió, y el que servía, no sirvió. Así es la cosa. Porque la vocación es un misterio. A veces nosotros creemos o fabricamos vocaciones. No, eso es de Dios. Y lo que parece que no es sí. Y lo que no, y lo que parece que sí es no. Entonces, yo entré a la compañía y como te digo, he estado 52 años. En Colombia, básicamente, he estado 17 y cuando fui prestado para Puerto Rico, que me ofrecí para ir a trabajar en cualquier parte del mundo, el padre general, en ese momento era el padre Peter Hans Kolbenbach, en una reunión de superiores mayores en Centroamérica, en San Salvador, dijo, tengo un jesuita disponible, ¿quién lo quiere? Y el superior de Puerto Rico dijo, yo. Y bueno, entonces allá fui, me encantó, Puerto Rico es muy parecido a la isla, a Barranquilla, la gente, en fin. Yo dije, pues aquí me quedo, y los 2 años y terminé 35 años. Y han sido años muy felices, muy contentos. Los años más felices, no es que todos mis años han sido felices, es más, ahora yo estoy en Barranquilla con el dolor de haber dejado Puerto Rico y estoy totalmente feliz y contento de estar en Barranquilla, de colaborar en el colegio, de ir a Fe y Alegría, que aquello, por ejemplo, unos mega colegios, una cosa impresionante, allá les he celebrado misa, la respuesta de los jóvenes es admirable, la de los profesores, a los profesores también. Entonces o sea, gente de fe, a pesar de tantas situaciones, por ejemplo, en estas escuelas de fe y alegría que son jóvenes, muchachos y muchachas pobres, yo recuerdo en una de las peticiones decía un joven, padre, que mi padre consiga trabajo, no tenemos trabajo, pasamos mucha necesidad. O sea, y ahí te hablo otra vez de la fe, había mucha fe, porque para decir eso había mucha fe. O también en el Templo San José, tú ves la gente que llega a pedirle a San José que le ayude a conseguir un trabajo, y hay gente que lo ha logrado. A veces la gente no cree en milagros, todo es posible ante Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y bueno, y entonces yo me ordené cuando tenía 31 años en Pasto, en la ciudad de San Juan de Pasto, una ciudad entrañable en mi camino, porque allí comencé a trabajar, esa gente maravillosa, y de hecho nunca he perdido la conexión. Y allí comencé con este programa de Campamento Misión, que aunque yo me fui, celebraron hace poco 40 años de fundación de esa experiencia, de ese proyecto. Y bueno, Dios me llamó a mí, pero no solamente a mí, llama a todos aquellos, a todo el mundo lo llama, a unos como sacerdotes, a otros como laicos, desde la profesión que sea. Lo importante es escuchar la voz de Dios, y a veces no escuchamos porque estamos distraídos en tantas cosas superfluas de la vida, en tanto materialismo, entretenidos, y ese es el problema. Y no es que la gente sea mala,
sino que está distraída. Pierde sus días, pierde su vida en cosas que no valen la pena, en cosas que se acaban, pensando en un carro como si fuera lo último. Por ejemplo, yo soy feliz montándome en bus público aquí, porque ahí me doy cuenta de todo lo que pasa en la ciudad. ¿Para qué yo tengo un carro para contaminar el ambiente en una ciudad que se puede mover uno con todas facilidades, taxi, InDriver, Uber y todas las líneas de buses habidas y por haber, Transmetro? Entonces yo digo, ¿qué necesidad? Pero entonces nosotros vivimos entretenidos de tantas cosas que nos distrae y no ponemos atención. No somos como Jesús, que escuchaba el grito de los necesitados, que veía a los enfermos, a los extranjeros, a los desnudos, a los sedientos, a los hambrientos, y por eso salía corriendo a atenderlos, ¿verdad? El mundo sería distinto si no estuviéramos distraídos. Por eso el que tiene fe no está distraído, escucha la voz de Dios y responde a la voz de Dios. El que tiene fe no está distraído, atiende a la voz de Dios y escucha la voz de Dios. Nos ha hablado de varios temas muy importantes que nos obligan a hacer preguntas, sobre todo el templo de San José, en el colegio donde estudió García Márquez y una gran generación de intelectuales que le acompañaron por mucho tiempo. El templo está en un proceso de restauración que requiere el compromiso y el apoyo de todos. Aparte de ser patrimonio de la ciudad, es una obra que cuenta con una acústica y una belleza estética inmejorable en una de las zonas más populares de la ciudad, contigua a la Biblioteca Meira del Mar. Es un templo en el que cuando se le visita se experimenta esa sensación de paz y de fe que nos está hablando hoy el sacerdote jesuita Alfredo Guzmán. Una pregunta importante, ¿cómo va ese camino? Usted ha venido con la misión, entre otras, y con el propósito de restaurar este templo histórico para la ciudad. ¿Cómo pueden participar los ciudadanos, más allá de la confesión religiosa? Es patrimonio de la ciudad, del distrito de Barranquilla, y con una historia magnífica, no solamente García Márquez, grandes líderes se formaron allí. ¿Cómo va ese proceso y cómo puede participar la comunidad? Bueno, mira, yo estoy acabando de aterrizar en Barranquilla. Llevaré 6 semanas atendiendo el templo y bueno, hay que restaurar el templo, pero lo más importante es restaurar la comunidad y en eso estamos. Ya hemos dado muchos pasos sobre eso hasta tal punto que cuando yo llegué, pues había 10, 15 personas. En la fiesta de San José, el templo se llenó. Nadie lo podía creer. El compañero mío, el padre Marcos Gutiérrez, me decía, nunca había visto este templo lleno. Y la verdad, estaba muy contento. Ahora tú me preguntarás, padre, ¿por qué ese templo lleno? Bueno, yo trato de atender a la gente, a todo el mundo, los atiendo lo mejor, los escucho, los apoyo, porque siempre he pensado, si es para hacer el bien, porque yo voy a estar condenándolos y criticándolos y siendo un obstáculo en su camino. Entonces eso ha facilitado, es más, ellos me lo dicen, entonces ahora ellos están muy contentos y eso es una fuerza increíble porque ellos mismos se encargan de comunicar y han llenado el templo. Yo tuve que salir ahora en vacaciones, no, en vacaciones de Semana Santa, que no son vacaciones, a la República Dominicana porque estaba este campamento de jóvenes que venían de Puerto Rico y algunos del Colegio San José, en un sitio apartado, pobre, y conseguí un padre que me reemplazara
y me decía, y el templo también, como si nada, no estaba el padre Guzmán, pero eso quiere decir que esto es de Dios. O sea, el templo, este domingo yo llegué al aeropuerto de Barranquilla, y del aeropuerto me recogieron para venir a la misa de las 10 de la mañana, y en realidad había mucha gente, cosa que no había en otros momentos cuando recibí el templo. Entonces yo creo que uno de mis objetivos es que tenemos que restaurar la comunidad. Me he pasado visitando comercios, he ido con gente, he visitado algunas personas, mucha gente nos ha colaborado y precisamente ayer hablaba con motivo de la fiesta San José Obrero, visitar más comercios, invitar más gente, porque este templo no es de la Compañía de Jesús, es un templo de la ciudad. Este templo lo hicieron los barranquilleros. Allí está el amor de tanta gente por Jesús plasmado. Allí están enterrados tanta gente que creció, que vivió su fe en este lugar santo. Y por eso el templo no es un lugar ajeno a la ciudad. De allí vienen de todos los pueblos de Barranquilla, de Galapa, de Soledad, de Tubará. ¿Por qué? Porque allí están los restos en la cripta del templo San José de familiares, de antepasados. Y entonces ha sido una cosa bien, bien interesante, bien inspiradora, y estoy en eso. Pero también, simultáneamente, pues he dado los pasos. Me he reunido con la Secretaría de Cultura, y exactamente con la secretaria, la señorita María Teresa Fernández Renovisky. Me he reunido con ella una vez, después con su asesora encargada del patrimonio, y estamos en eso, estamos buscando dinero, hemos conseguido algo, pero yo siempre he dicho que el dinero aparece cuando hay el ambiente, ¿verdad? Es como la tierra. Si la tierra está fértil, crecen los árboles frutales, pero si la tierra es infértil no crece nada. Entonces en eso estamos, haciendo que esa tierra, que es el templo de San José, sea cada vez más fértil, porque es la misma gente, no es el padre Guzmán el que va a buscar el dinero, es la misma gente que va más que a buscar dinero, que a buscar la generosidad de las demás. Porque mira, yo estoy convencido, en este mundo hay mucha generosidad. Lo que pasa es que no la sabemos canalizar, no la sabemos encontrar. Y yo he llegado a Barranquilla, yo vengo de Puerto Rico, donde es una gente de una generosidad increíble. Y yo y pienso que Barranquilla lo mismo. De hecho, por ejemplo, algunos de los comerciantes me han donado para poder limpiar la iglesia, el templo, que lo hemos limpiado como tú no tienes idea. Yo admiro toda esta gente con tanto cariño, trepados, limpiando las imágenes, pero con una fe increíble. Entonces estamos dando todos los pasos. El hecho de que tú me invites y que yo te diga así en un momento en que yo estoy cansado y un poco enfermo, afónico, es parte de nuestra entrega por una causa que vale la pena, ¿verdad? Porque ese templo tiene que ser luz en medio de ese lugar histórico de la ciudad, ¿ya? Entonces estamos haciendo eso. Tenemos un grupo de arquitectos, ingenieros, con el cual yo me he reunido, y vamos a comenzar por las reparaciones locativas, y en eso estamos. Ya he consultado, ya he hablado por aquí, por allá. Gasto mucho tiempo en eso, y creo que lo hago con mucho amor por esta ciudad, por su gente, porque la verdad a veces uno subestima la fe de la gente y la religiosidad de la gente. Yo creo que el pueblo de Barranquilla es un pueblo religioso. Yo ayer fui a esperar al padre Marcos allí en la parroquia de las Tres Ave María. Eso estaba lleno, y creo que las iglesias todas son así, llenas. O sea, es un pueblo con mucha fe, y donde hay fe hay todo lo bueno: generosidad, ternura, fraternidad, paz.
Entonces, en ese sentido, sí, sí estamos trabajando en eso, en la restauración del templo, dando los pasos que son necesarios, pero como es un patrimonio de la ciudad y donde la ciudad también tiene su palabra, el gobierno tiene su palabra, pues hay que hacer las cosas despacio para hacerlas bien, no a la carrera. El obispo me ha recibido maravillosamente, me ha acogido y me pareció excelente persona. Me siento a gusto de estar en esta arquidiócesis de Barranquilla, donde yo nací, crecí y donde se formó mi vocación, ¿verdad? Donde escuché la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Y ojo al dato, es un templo, desde 1910 se puso la primera piedra sobre lo que hoy es el templo de San José en Barranquilla. Una estructura estética, artística, propia del periodo republicano y de la época en la que la ciudad de Barranquilla alcanzó años de esplendor que le permitieron constituirse en lo que hoy es una de las ciudades más importantes de Colombia. Esa memoria histórica, esa conciencia espiritual, el valor arquitectónico, estético y esencialmente el poder espiritual, la paz, la fe que se percibe cuando se visita, invitan a apoyar esta causa de la restauración. Una restauración más que esencial y necesaria, urgente. Urgente porque en la puerta hay una señal de peligro desde hace algunos años, porque están cayendo objetos contundentes. Es hora, y desde aquí hacemos un llamado a las autoridades. Sabemos que el padre Alfredo Guzmán se ha reunido ya con la secretaria de Cultura y la directora de Patrimonio, pero esto podría escalar perfectamente a las autoridades de orden nacional. Es una iglesia, un templo, un lugar de culto que trasciende de lo espiritual para conectarse con la comunidad, con la historia y con el desarrollo de Barranquilla. Padre, una pregunta obligada, importantísima. ¿Qué viene ahora en estos días de Pascua? Bueno, ¿qué viene? Bueno, por supuesto que es la celebración de la Pascua de Jesús, que es una invitación a vivir nuestra intimidad con Él, que es una invitación a trabajar por la paz, por la justicia. Tú sabes que estamos en un país marcado por tanta violencia en la misma ciudad. Aquí muere gente todos los días. Y yo creo que desde este lugar, como de todos los lugares de Barranquilla, de las parroquias de esta arquidiócesis, son puntos donde tiene que salir la fuente de lo que todos anhelamos, los barranquilleros, vivir en paz, que no tengamos que estar mirando y caminando con miedo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que la Pascua nos dice Jesús con su Pascua y con nuestra Pascua definitivamente, nos dice que la muerte no es la última palabra, que la violencia no es la última palabra, que el dolor no es la última palabra, que toda esta crueldad que nosotros estamos viendo no es la última palabra, y que es una invitación y es un compromiso para trabajar por la justicia, por la paz, por la verdad, por una vida más humana, ¿ya? Yo creo que eso es algo y que tiene que comenzar con cosas sencillas, ¿verdad? En el trato nuestro, cómo tratamos a la gente, porque muchas veces somos violentos. Por ejemplo, los hijos de la calle son violentos porque no han tenido trato, no han tenido amor. Y qué importante sentir a ese Jesús resucitado y dejarnos amar. Yo creo que por ahí es el camino de los hombres y mujeres que quieren estar más cerca de Dios. Abrir su corazón
al amor de Dios, porque es con ese mismo amor con que nosotros vamos a amar, no con el amor nuestro, porque el amor nuestro es un amor subjetivo, un amor muy limitado, pobre, interesado a veces, ama porque me gusta, caprichoso. Cuando tenemos amor de Dios, no miramos colores, no miramos riqueza, miramos el rostro de Dios en cada persona y amamos como Dios nos ama, independientemente si tenemos títulos o no tenemos, si somos sacerdotes o no somos sacerdotes, si tenemos dinero o no tenemos dinero, porque ese es el verdadero amor. Y esto es lo que nosotros estamos celebrando ahora. Estamos celebrando que Jesús venció sobre la violencia de este mundo y el amor se convirtió en la última y definitiva palabra, y eso es vida. Y tenemos que trabajar por eso. Y si nosotros vamos a estar luchando por la restauración del templo, estamos luchando por un signo, por un símbolo que representa todo este caminar, esta búsqueda constante de que ese amor, que es la última palabra de Jesús sobre el mundo, sea también nuestra palabra y trabajemos por eso. Trabajar por el amor como luz del mundo y como conciencia de fe. La fe, la esperanza, el amor son los temas cardenales, centrales del Evangelio y de la búsqueda de la plena comunión en nuestra relación con el contexto, con el entorno y con lo que somos. Hemos hablado hasta aquí de la vocación, el testimonio de vida de un pastor, la experiencia del llamado de Dios al servicio, a la entrega y el despojo como signo de la disciplina. Un hombre que trabaja con jóvenes dispuestos a mostrarles el mensaje de esperanza. Y hablemos de esto, Padre Alfredo Guzmán. ¿Cuál es la importancia que tienen los valores para la juventud y la disciplina? ¿Y cuál es el llamado a los jóvenes que están soñando con un país y una sociedad diferente? Bueno, mira, toda mi vida he trabajado con jóvenes. De hecho, en la Compañía de Jesús fui en Puerto Rico 16 años promotor vocacional. O sea, yo era el jesuita que reclutaba a los jóvenes. Con buenos resultados, tenemos muchos sacerdotes de esa época. Ahora soy el encargado aquí en Barranquilla. Me han puesto encargado de las vocaciones aquí en la ciudad. En realidad, yo creo los jóvenes, definitivamente, si nosotros sabemos motivarlos, si nosotros tenemos las estrategias y conocemos su realidad, vamos a lograr mucho de ellos. Tú entenderás, imagínate, yo ya no tengo 20 años y todavía esos jóvenes, padre, alguno me preguntaba, padre, ¿y tú cómo te hiciste sacerdote? Cuando eso le preguntan a uno, hay algo, ¿verdad? Hay como una respuesta. Dice, a estas alturas de mi vida me preguntan a mí eso, ¿ya? Estos muchachos que tienen todo, que son de familias ricas y todo. Dice, qué interesante, ¿verdad? Entonces yo te diría, a los jóvenes, a veces nosotros queremos catequizar a los jóvenes con nuestras formas de proceder, hacer lo que nosotros hemos hecho. No, a los jóvenes hay que catequizarlos con la vida. Y con la vida y a la gente también, porque es que donde hay vida y esperanza, nosotros tenemos que catequizar a la gente con acciones concretas. Porque tú puedes hablar muy bonito, pero si eres una persona incoherente, todo lo que dices se cae. Entonces nosotros tenemos que hablarle a los jóvenes, porque los jóvenes son auténticos. Los jóvenes quieren hechos, no quieren palabras. Las palabras sobran, las palabras se las lleva el viento.
Entonces son preocupados por la justicia, por la coherencia, por la honradez, por el servicio. Imagínate, por el servicio, eso es un valor increíble. No he venido a ser servido, sino a servir, decía Jesús, porque esa es la más bella expresión del amor. Por eso yo en ese trabajo que he hecho, que es un servicio a los más pobres de esta América Latina, es un servicio, nunca me ha faltado gente, aun ni en la pandemia, porque los jóvenes dan su vida. Hay que ver cómo se entregaban esos muchachos ahora y muchachas en la República Dominicana. Vieran con esos niños que son de otra raza, haitianos, dominicanos, que son otro estilo, otra manera de actuar, otro comportarse, otra manera de hablar, y había que ver esa entrega, lágrimas despidiéndose de esos niños, una cosa hermosa. Entonces yo sí creo que el servicio es un valor, y más que un valor es una vida. Y nosotros a veces hacemos cosas que en realidad no tienen repercusión. Nosotros hacemos cosas para atraer que tal vez no es el camino. El camino es el mismo camino del comienzo de nuestra iglesia, el testimonio. El cristianismo se hace con el testimonio, se hace con las obras de la fe. Allí donde hay obras de Dios, ahí está Jesús y ahí está una voz que suena y resuena en el corazón de los seres humanos y en el corazón de los jóvenes sobre todo, a la cual dan su respuesta. Esencial, fundamental, la conexión del cuerpo con el alma y con el espíritu. Alimentamos muy bien el cuerpo, aunque estamos pasando una situación muy compleja en la humanidad, con una crisis de hambre a escala global, y Colombia no escapa de eso. Alimentamos el alma con las emociones, los sentimientos, el estímulo permanente de lo que nos interesa. Pero ¿y dónde queda el espíritu? Es proporcional el nivel del cultivo de la vida espiritual con la ocupación y el tiempo que le dedicamos a otras áreas de la vida. Casi todas las cosmovisiones del mundo están de acuerdo en una cosa, en que somos cuerpo, alma y espíritu. Y esa tridimensionalidad del ser requiere una riqueza espiritual que nos permita avanzar como individuos, como personas, porque no podemos construir el yo sin el nosotros. Y allí la comunidad juega un papel importante. Estamos hoy con un invitado muy especial que nos está hablando de su experiencia pastoral, de su vocación sacerdotal, de un tema muy importante para Barranquilla, que es la restauración, y pongo el acento en esto, la restauración del templo de San José. Urgente, una nueva conciencia para participar y para vincularnos en este gran proyecto que lidera el sacerdote Alfredo Guzmán. Es importante vincularse. El llamado a los jóvenes a encontrar la vocación, la disciplina y el encuentro y la búsqueda de Dios. Pero así como somos cuerpo, alma y espíritu, Padre, ¿cómo se dedica usted en sus tiempos libres, cuando está no solamente en la época de descanso? ¿Cómo cultivar el crecimiento no solo en lo espiritual, sino también en la mente y en el cuerpo, Padre? Bueno, mira, yo creo que lo espiritual no es una cosa separada de todo nuestro quehacer, ¿ya? Cuando un ser humano, un hombre, una mujer, es un hombre espiritual, una mujer espiritual, es no solo porque reza, porque hace estas oraciones, porque va a un retiro. Esa parte es importante, pero la espiritualidad tiene que abarcar todo. Un hombre espiritual es que trabaja y no trabaja para un salario, sino para la gloria de Dios. Si nosotros estamos aquí, no es para que nos vea la gente, aquí estamos trabajando para la gloria de Dios, y eso es oración. O sea, que la espiritualidad
es escuchar a Dios. No es que Dios me escuche porque Dios sabe todo lo mío, Dios sabe perfectamente todo lo mío. Es integrar un hombre espiritual, una mujer espiritual, es una persona integrada, capaz que su caminar es gloria para Dios y no gloria para sí. Cuando uno trata de buscar cosas para sí, eso es del mundo, ahí no hay espiritualidad. Pero cuando tú ves un médico trabajando, luchando, ayudando a los pobres, sanando, y lo hace para Dios, ese es un hombre espiritual, ¿ya? Y ese es un hombre que sin duda que al último, al final del día, le dice: gracias, Señor, por toda esa gente que vino a mí y que yo pude ser instrumento para calmar su dolor. Eso es un hombre espiritual o una doctora espiritual. Pero no es que mi espiritualidad es el domingo, no, el domingo celebramos todo nuestro quehacer de hombres y mujeres que luchamos para que en este mundo haya más amor y haya más paz y más ternura y más misericordia, ¿verdad? Pero no es algo separado. ¿Qué tal que cuando yo estoy en una oficina, entonces no soy espiritual? Soy espiritual en todo momento, en mi encuentro con la gente, con los niños, con los jóvenes, con los pobres, con los deambulantes, cuando me monto en el bus, soy espiritual. Yo recuerdo un día estaba en un bus, se formó una pelotera en el bus y yo iba en ese bus. Y era una persona venezolana y le faltaba 200 pesos y no la querían dejar entrar. Y qué lío tan espantoso. Eso se creó un ambiente de violencia terrible. Y yo dije: no, señor, no se preocupe, señora, yo le pago el bus. Paz y tranquilidad, no se preocupe, siga para adelante. Y dices tú: yo hice una acción espiritual. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es paz, como tú quieres paz, y todos queremos paz, pero a veces estamos distraídos. Entonces, en realidad, la espiritualidad es una cosa totalmente integrada. Lógicamente, tú me dices que mis tiempos libres, yo no tengo tiempo libre. Aquí donde estoy cansadísimo. Yo he llegado 10 días en una misión, llegué al templo, hoy dije voy a respirar y no he respirado. Cuando tú me llamas, he venido para acá y tuve que cancelar compromisos, tenía que atender a un muchacho con inquietud vocacional. Entonces, pero bendito sea Dios, no me voy a quejar porque no me alcance el tiempo y porque no tenga tiempo libre. Lo más importante no es el tiempo libre, lo más importante es que aunque tú estés cansado, estés contento, feliz de lo que estás haciendo para la gloria de Dios. Feliz de lo que estés haciendo para la gloria de Dios. Y evidentemente estar dedicado y entregado a plenitud demanda, exige que la espiritualidad esté en todas las actividades que desarrollamos, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y el día que el espíritu se salga de nuestro cuerpo, dejamos de vivir. Entonces, la misma existencia nos lleva a entender esa dimensión espiritual. Ojo con esta voz teológica. El conocimiento neumatológico. La neumatología es el estudio y el conocimiento del espíritu, de cómo se revela la vida espiritual, cómo la descubrimos y cómo avanzamos en torno al crecimiento colectivo. Hay algo muy importante por estos días y que usted lo ha mencionado. Colombia tiene una aspiración de paz. La paz, entendida desde el interior, y la búsqueda de la superación de los conflictos es un propósito colectivo y esencial como sociedad. ¿Qué recomendación nos hace en esa búsqueda de la paz interior y de la paz como sociedad, como grupo, como nación? Bueno, yo estoy de acuerdo que el gobierno y todos los líderes estamos llamados a buscar la paz. Ahora, eso no es fácil, porque en esa búsqueda de la paz a veces se mete el mal espíritu y cada uno tira para su lado, ¿verdad? Por eso es importante nuestra relación con Dios.
porque cuando vamos, nos relacionamos con Dios y cuando vivimos una vida espiritual, ya no pensamos en el bien nuestro, sino pensamos en el bien de todos, en lo que Dios quiere para todos. Y yo sí creo, no basta con rezar que haya paz. Yo creo que podemos rezar nosotros desde nuestras casas, nuestros hogares, de nuestro trabajo, teniendo comportamientos de paz y acciones de paz. Porque a veces en un trabajo, en una empresa, podemos crear hombres y mujeres violentas, depende del trato. En una empresa podemos crear hombres y mujeres de paz. Si tú ves, a veces yo he ido a empresas donde la gente está contenta, ¿ya? La gente está feliz. O yo he ido a colegios donde la gente está contenta, o a las mismas parroquias, la gente contenta y se respira. Pero también vas y dices, ¿qué pasa aquí? Y todo el mundo quejándose. Entonces yo creo que la paz no, o sea, lo que va a hacer el gobierno, que me parece excelente, y lo que están haciendo los líderes del país, yo creo que este esfuerzo por la paz es importante, pero no basta eso, que es importante que cada colombiano, que cada barranquillero luche por la paz siendo paz. Pero si tú no eres paz, Colombia, una Colombia en paz es una Colombia de hombres y mujeres de paz, pacíficos. No podemos pretender una Colombia en paz cuando somos personalmente hombres y mujeres violentos. Y por supuesto, el trabajo por la paz no es simplemente un tratado, unas reuniones. La gente necesita trabajo, hay que fomentar el trabajo, hay que darle oportunidad a los demás, hay que pagar buenos salarios, hay que darles oportunidad de vivienda, de educación a toda la gente para que haya paz, porque la paz no es una palabra. Entonces yo sí creo que simultáneamente se tienen que hacer todas esas cosas. A la hora que en este país todos puedan sentarse a la mesa y comer y compartir el pan, comienza la paz. Pero tú puedes hacer todos los tratados y todas las cosas de paz. Mientras haya colombianos que no tengan que comer, no habrá paz. Mientras haya colombianos que no puedan tener oportunidades a la educación superior, no habrá paz. Mientras haya colombianos y colombianas que no puedan tener posibilidad de acudir a un hospital y ser atendidos, no habrá paz. Mientras haya colombianos y colombianas que no tengan la posibilidad de tener un trabajo, no habrá paz. Entonces la paz no es fácil, pero es una cosa, yo creo que lo que se está haciendo, es una bendición, toda la lucha por la paz, pero como te digo, la paz no se resuelve en una mesa, sino que eso es un problema de todos los colombianos. No podemos dejarle al gobierno que haga la paz. La paz la tenemos que hacer todos desde el lugar donde nos encontremos. Mira, allí en San José, y yo te hablo, en San José, en el templo, hay un ambiente de una paz tremenda. Es más, ellos me llaman padre y yo estoy ahí. A veces cansado, lo que sea, pero los escucho, los atiendo. Esas son acciones de paz, que la gente se sienta responsable. Les apoyo en sus iniciativas, no me convierto en un obstáculo. Sobre todo que no van a hacer nada malo. A veces nosotros estamos con un autoritarismo que destruimos vidas, destruimos caminos. Entonces yo sí creo que Colombia necesita una catequesis de la paz en los colegios, en las iglesias, no solamente en las católicas, en todas partes. Necesita una catequesis de la paz que llegue a todos los rincones de Colombia, en las zonas rurales, que a veces yo, por ejemplo, visito mucho allá a Santa Bárbara, en las faldas del volcán Galeras, en Nariño. Ese es un sitio de paz, pero todavía falta. Y tenemos que comunicar esa catequesis, como digo, con una vida coherente, porque esa es la fe. Una catequesis de la paz que vaya acompañada
de una vida coherente, porque esa es la fe, nos está diciendo el sacerdote jesuita Alfredo Guzmán. Y aquí, ya para finalizar, cuando las conversaciones son interesantes, el tiempo se vuelve el mito fugaz del reloj que encuentra en el sol su medida precisa, dice un verso por ahí de un poeta barranquillero. Los invito a buscar esos versos. Pero, padre, una reflexión final para nuestra teleaudiencia. Vamos a restaurar la iglesia, el templo de San José en Barranquilla. Claro que lo vamos a restaurar, porque yo confío en Barranquilla, yo confío en su gente. Y yo sé que los barranquilleros aman su ciudad. Y aquí no es solamente la gente que está alrededor del templo, sino que somos todos los que tenemos que sentirnos orgullosos, con un orgullo sano, de que tenemos un gran templo, de donde se divisa el río Magdalena, la gran ciudad de Barranquilla, pero sobre todo donde se divisa la gente que lucha, que amanece trabajando y que agradece al final de cada día toda su lucha. Vamos a trabajar y, como les digo, esto no es cuestión de poner un ladrillo, esto es cuestión de amor, porque cuando hay amor es posible absolutamente todo. Cuando hay amor es posiblemente absolutamente todo. No existen límites cuando hay amor. El amor supera inclusive la concepción del pecado. Muchas gracias, sacerdote Alfredo Guzmán, por estar con nosotros. Es el encargado de la recuperación del templo de San José en Barranquilla, entre otras actividades pastorales, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Pues bien, muy agradecido de estar aquí y muy agradecido a la audiencia, a todas las personas que nos escuchan en este día, y solo les pido que oren por esta causa importante para la ciudad y para todos nosotros los barranquilleros. Dios les bendiga siempre. Amén. Oremos por esta causa importante para la ciudad. El templo de San José requiere un acto de fe y de amor. Una nueva conciencia social nos anime a recuperar una obra extraordinaria, patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad. A nuestras autoridades no se justifica que un templo de estas características se encuentre en el abandono y en la desidia. Al gobierno nacional es hora de participar y dejar una impronta y un legado en un bien que pertenece a los barranquilleros, un bien que tiene una conexión con el espíritu mismo de la ciudad de Barranquilla. La invitación a quienes no lo conocen a visitarlo es una visita obligada en la ciudad y a tomar una nueva conciencia para participar en el proceso de restauración, de recuperación de este patrimonio histórico y sobre todo espiritual de la ciudad de Barranquilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Es un verdadero placer verlos y conectarnos a través de las redes sociales y específicamente en nuestra señal de televisión. Nos estamos viendo en todas partes.